Hola, soy Miguel Collado, colaborador del CEI, y estamos en este 11º retiro, en que estamos siguiendo la línea de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este material tiene por objeto poder ayudarles a poder llevar a cabo los ejercicios, pero es muy importante que tengan en cuenta de que este tipo de ejercicios espirituales es muy bueno hacerlo acompañado. Entonces, si no tienen un acompañamiento, es bueno que puedan contactar o al CI o a quien ustedes estimen conveniente en el país donde estén para poder apoyarse. Lo que vamos a dejar disponible ahora es la grabación de la sesión número 11, que es sobre el reino de Dios, que hicimos con el grupo que está siguiendo los ejercicios y que el acompañamiento en este caso de ellos es el acompañamiento que hacemos grupal. Hemos editado el video para poder extraer aquellas cosas que son personales, de modo de que no invadir lo que es muy propio de los participantes. Y ustedes siéntanse libres de poder dar pausa al video cuando estimen conveniente para poder hacer una meditación más larga de algo que están trabajando, algo que están reflexionando, ¿no? Usen esa técnica de dar pausa en cualquier momento, especialmente aquellos momentos en los cuales en la instancia misma que estamos reproduciendo, las personas hacían una meditación personal. Bien, con esta introducción les dejo a continuación con la grabación de la sesión de esta 11ª retiro en línea. Que les vaya muy bien, que se encuentren con el Señor y que encuentren ese llamado a construir un reino que es el reino del Señor. Jesús nos llama a ser parte de su equipo para construir el reino de Dios. Que les vaya muy bien. El tema de hoy es el reino de Dios. Y hay un montón de coincidencias que se están dando con el calendario litúrgico, que es que en la secuencia que estamos llevando, terminado los temas que habíamos tocado, lo que nos corresponde ahora es hablar del reino de Dios y cómo Jesús nos llama a construir este reino de Dios. Y justo toca que en el calendario litúrgico estamos en época de Cristo Rey. Entonces, son coincidencias bonitas que nos ayudan a poder estar en comunión con la iglesia, en comunión con las comunidades, en comunión con nosotros. El reino de Dios. Pero esto no es solamente circunstancial. Este retiro es una secuencia. Es una secuencia que partió hace ya varios meses. Y que el primer encuentro, se recuerdan, era encontrarnos con Jesús, en que Él nos preguntaba, ¿cómo estamos? Y esa pregunta permanentemente la hace Jesús. El cómo estamos en estos momentos. Y es bonito que podamos en la mañana, en la noche, cuando nos conectamos con Él, responderle a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos sintiendo? Y en un segundo retiro, el tema fueron los deseos. O sea, si el primero era el presente, el segundo era el futuro. ¿A qué anhelo? ¿Para dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis deseos? Y el tercer retiro fue hacia el pasado. Fue ver una revisión de vida con Dios. Entonces estos primeros retiros introductorios fueron poder ver nuestra relación con Dios hoy, mañana, ayer. ¿Ya? Y de allí, en un cuarto retiro, profundizamos en un tema central. Cuando hablamos de Dios, hablar del amor es central. Y hablamos del amor y el amor que Dios nos tiene. Todo esto, Dios amándonos, ayer, hoy y siempre,
es la introducción a este ciclo. La introducción a una temática que empieza por empezar a buscar la misión. ¿Cuál es la misión que tenemos en la vida? Y así discernir cómo dar distintos pasos para poder avanzar hacia esa misión era el tema del sexto retiro. Y allí en el séptimo retiro ya empezamos a hablar de los fundamentos de nuestra vida. ¿Cómo está fundada nuestra vida? ¿Está sobre la roca o está fundada sobre la arena? Porque si está fundada sobre la roca, podemos construir algo muy sólido y vamos a poder resistir los problemas de la vida. Pero si está sobre la arena, nos vamos a derrumbar. Y en el octavo retiro hablamos del prójimo. Cómo es importante amar al prójimo. Y en el noveno retiro se habló ya del perdón. Este Dios que nos perdona infinitamente, que es inmenso, pero es inmensamente misericordioso. Y en el décimo retiro, en el anterior a este, hablamos de cómo debemos construir una sociedad que sea fraterna, que sea de hermanos, hijos de un mismo Padre. Y esa ha sido la secuencia. Así es como llegamos a este retiro sobre el reino de Dios, que es el que vamos ahora a desarrollar esta mañana, ¿no? Y como siempre, vamos a hacer una preparación siguiendo los pasos que San Ignacio nos propone. San Ignacio nos dice de que primero hagamos una composición del corazón, que implica poder escoger un lugar. Ustedes ya lo hicieron. Están ante una pantalla, ante un celular, y allí nos estamos poniendo en presencia del Señor. El lugar que hemos elegido es un lugar santo. En el retiro anterior nos vimos como una zarza que arde le decía a Moisés que allí estaba Dios. Y el Señor le decía, sácate las sandalias, porque aquí estoy yo, y este lugar entonces es divino, es santo. Entonces, saquémonos las sandalias, pongamos los pies en tierra, porque el lugar que hemos escogido para hacer esta mañana este retiro es un lugar santo. Tengamos presente eso. También dice Ignacio de que debemos preocuparnos de la postura. ¿Cuál es la postura que hemos escogido? Si el Señor está aquí, si se aparece, si lo vemos con toda nitidez, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo estamos allí frente a Él? La postura es muy importante. Es una postura de reverencia, es una postura de alabar. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y el otro punto que tenemos aquí es pacificarnos. Pacificarnos. Hacer silencio interior para pacificarnos. Los invito a eso, a que hagamos silencio para que nos pacifiquemos. Los invito a que podamos ponernos allí, frente a esta imagen que hemos escogido y contemplarla para pacificarnos. Esa es la imagen de un reino, tomada desde el castillo del reino. Allí están los súbditos de este rey. Y nosotros estamos allí en algún lugar. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que este reino en el cual nosotros estamos tiene un rey que para nosotros es Jesús.
en este momento de pacificarnos, pongan la mirada en esta imagen. Un reino en que nuestro rey es Jesús. Y fijen la mirada en Él. Fijen la mirada en Jesús. Que todo lo nuestro esté solamente con Él como centro. No pongan la mirada en nada más que en Jesús. Fijen los ojos solamente en Él. Para poder seguirlo mejor. Vamos a hacer un momento de silencio para poder partir. Fijen la mirada en Jesús para poder seguirlo mejor. Con la mirada puesta en Jesús, vamos a dar inicio a nuestro retiro. Nos juntamos en este retiro con Él, pero también con el Padre y también con el Espíritu Santo. Nos juntamos en este retiro con la Trinidad en pleno. Por eso es que nos juntamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ignacio nos invita a que al partir un momento de retiro tengamos siempre una oración preparatoria en la cual le decimos que todo lo que vamos a reflexionar, lo que vamos a orar, lo que va a salir de aquí, queremos que solo esté eso orientado hacia el Señor, hacia su servicio. Y como su servicio, que nosotros seamos felices,
vamos a estar haciendo algo para la felicidad de todos. Que todo lo que reflexionemos, lo que compartamos en esta mañana, sea para mayor gloria de Dios, para el servicio del Señor. Y el tercer punto preparatorio a la oración, dice Ignacio, es una composición de lugar. Imaginarse el tema, ver el lugar que nos va a convocar, tomar un texto y de allí oler, oír, tocar. Y muchas veces tomamos un texto del Evangelio o un texto del Antiguo Testamento, de la Biblia. Hoy vamos a tomar un texto de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, que están numerados por párrafos, entre el párrafo 91 y el párrafo 98, Ignacio nos invita a lo que él llama el llamamiento del rey temporal. Y que ese llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida de lo que denomina el rey eternal. Ya con el título nos damos cuenta de que va haciendo un paralelo entre un rey humano con un rey divino. Entonces, Ignacio nos dice, usen la imaginación. Y dice, en la primera parte, imagínense, estamos hablando de un Ignacio de la Edad Media, ¿no? Imagínense por allí villas, castillos, sinagogas, dice, por donde Cristo nuestro Señor predicaba. O sea, imagínense en realidad el mundo. Imaginémonos nosotros también, pueblos, ciudades, que son parte de nuestro mundo. Imaginémonos lugares. A lo mejor, imaginémonos mirando desde arriba, como quien va en un avión, en un dron y ve el lugar donde vivimos. La comuna, la ciudad, el pueblo donde estamos. Y dice Ignacio, y allí pongan delante de nosotros a un rey humano, un rey que está elegido de la mano de Dios nuestro Señor. O sea, es un buen rey, elegido de la mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes. Hacen reverencia todas las personas. Todos los hombres cristianos reconocen a este rey como un buen rey. Y agrega Ignacio, miren cómo ese rey llega y les dice, oye, es mi voluntad el conquistar toda la tierra de infieles. Por lo tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y de vestir, etc. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Es un rey, un buen rey, el cual llama a una misión. Y él lo hace en forma, con su majestad de ser rey, pero lo hace también horizontalmente, en el sentido de que les dice, oye, ustedes van a comer lo mismo que yo como, ustedes van a vestir lo mismo que yo he visto, vamos a ir todos juntos. Porque si vamos todos juntos, cuando ganemos, vamos a ganar todos juntos. Estupendo rey. Y Ignacio dice, si ese rey tan estupendo, que la gente le tiene tanta buena, digamos, propone eso, dice, considerar qué es lo que responderían los súbditos a un rey que
tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, dice, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperiado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Dice, si un rey es tan bueno y nos invita de esa forma, lo lógico es seguirlo. Y si alguien no quiere seguirlo, es un mal tipo. En el fondo eso es lo que está diciendo Ignacio, con este llamado del rey temporal, del rey, del rey. Y le insisto en que tomen en consideración de que estamos en la lógica de Ignacio en la época del medioevo, ¿no? de los señores feudales. Y a continuación, Ignacio viene y nos pone el paralelo. Dice, cómo este llamamiento del rey temporal nos ayuda a contemplar ahora la vida del rey eternal. Y continúa entonces en su texto, dice, la segunda parte de este ejercicio, dice, consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo, nuestro Señor. Conforme a los mismos 3 puntos que ya he dicho. O sea, primer punto dice, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo, nuestro Señor, Rey eterno y delante de todo el universo del mundo, al cual cada uno en particular llama y le dice? O sea, imaginémonos ahora a Jesús, a Jesucristo, ahora como el Rey. Y que a el Rey, así como el otro Rey invitaba, Jesús también invita, dice Jesús, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Jesús invita a conquistar el mundo y todos los enemigos. Invita a expulsar el mal, a los enemigos de Dios, a expulsar la malicia, a expulsar al demonio. Y con eso, con esa misión, Jesús entra en la gloria del Padre y nosotros entraremos con Él, si es que colaboramos en la construcción de ese reino. Y agrega Ignacio como segundo punto, dice, considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas el trabajo. Al igual que el otro rey, es obvio, dice. ¿Cómo no lo vamos a seguir? Y nosotros podemos decir sí, porque en el transcurso de todos estos retiros no hemos dado cuenta cuánto nos ama el Señor, cuánto nos perdona el Señor, cuán buen rey es en nuestras vidas. Por eso es que nosotros también estaríamos dentro de los que dicen sí. Y dice, como tercer punto, que los que más se entusiasmen, los que más se querrán afectar, dice, y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, dice, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo. Lo que Ignacio nos va a invitar aquí es a una oración. Y esa oración es algo que es el centro de esta mañana. Dice, no solamente es que vamos a decir, sí, vamos a ayudar por el reino, sino que además dice, vamos a ponerlo en un texto específico. Y el texto que Ignacio nos pone para que nosotros nos inscribamos, para que nosotros nos entusiasmemos, dice, este texto es muy importante. Dice, eterno Señor de todas las cosas. Dios, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Es mi oración contigo. Delante vuestra infinita bondad. Es el amor de Dios que hemos visto en los retiros anteriores. Y delante vuestra Madre gloriosa. En Chile y en los países de la parte sur,
estamos siguiendo en este mes, el mes de María, el mes de la Madre Gloriosa. En los países más del norte lo hacen en mayo, en el sur es noviembre, el mes de María. Y delante de todos los santos, y podemos imaginarnos allí a los santos que seguimos, no sé, al Padre Hurtado, al San Ignacio, a los santos que a nosotros nos llegan más de cerca, y de todos los santos y santas, Teresita, y de toda la corte celestial. Y allí, imagínense ahora, un acto solemne, con Dios, con María, con Jesús, con todos los santos, y allí, en este acto solemne, decirle, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. El texto de esta oración es casi el mismo del original, por eso que hay palabras que son propias de la época de Ignacio, de 500 años atrás. Pero lo que está diciendo, en el fondo, es que en un acto solemne, yo expreso de que libremente quiero seguir a Jesús en la construcción del reino. Y cuésteme lo que me cueste. Aunque algunos me encuentren loco, cuésteme lo que me cueste. La pobreza actual es la pobreza económica, la pobreza física, la falta de dinero. La pobreza espiritual es la pobreza de sentirse que yo dependo todo de Dios. Y lo único que quiero es que la Santísima Majestad, Dios, representado en Jesús, elegir y recibir en esta vida y estado en que estoy, tal como estoy, me ofrezco todo entero, toda entera. Este es el texto que vamos a tener como telón de fondo esta mañana. Y es central en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este texto que Ignacio pone allí está después de lo que él llama primera semana, que es lo que acabamos de hacer, en que nos damos cuenta que Dios nos ama, que nosotros a veces no le respondemos bien, pero que pese a eso Él nos perdona. Entonces, estamos en condiciones, si sentimos el amor de Dios, si sentimos el perdón de Dios, de dar un siguiente paso. Y ese siguiente paso es lo que vamos a empezar a partir del próximo retiro, que son el seguimiento de Jesús. Pero este Jesús lo seguimos por algún motivo, y el motivo es este, es que con Él vamos a construir el reino, y nos ofrecemos a Él. Ignacio nos pide de que este texto sea muy, muy relevante. Vamos entonces a ir al último punto antes de iniciar nuestro retiro, que es pedir un fruto. Vamos a expresarle a Dios lo que deseamos. Y en esta ocasión, lo que deseamos en esta mañana es, Señor, te pedimos la gracia de no ser sordo a este llamado tuyo, de no sernos los lesos ante este llamado, sino que ser presto, diligente, rápido, reaccionar ya para poder cumplir tu voluntad, tu santa voluntad, que es el reino, que es el reino. Bueno, con estos preámbulos, vamos a iniciar ahora la oración misma. Vamos a iniciar un momento de reflexión. Vamos a iniciar un momento de reflexión sobre este tema. El reino. La imagen nos lleva a un reino pequeño, pero nosotros lo podemos expandir a nuestro mundo. Y en él, un rey, Jesús.
Jesús es nuestro Rey. Él es Cristo Rey. Ahora, este Rey nos invita a lo que llama el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cómo es la relación de Jesús con el reino de Dios? ¿Cómo es la relación de Jesús con el reino de Dios? Vamos a hacer un momento de poder ir siguiendo una secuencia de preguntas y respuestas. Les invito a que quien quiera, así, pero muy breve, poder ver preguntas concretas. ¿Qué es lo que nos llega? Pregunta: ¿qué es lo primero que relatan los evangelios de la vida pública de Jesús? ¿Qué pasaje del evangelio? Si quieren, abran su micrófono y ¿qué es lo que les llega? ¿Qué es lo primero que los evangelios, todos los evangelios, cuando llegan a la vida pública de Jesús, cuál es el primer pasaje, lo primero que nos está diciendo? ¿Alguien tiene alguna? Que Jesús ora todos los días, guarda silencio, sube a un monte y se relaciona con su Padre en silencio. Por cierto que esa es la actitud de Jesús, pero hay un pasaje del Evangelio específico que relata una situación específica, que es el primero que está en Lucas, en Mateo, en todo, de la vida pública. ¿El bautismo de Jesús? ¿Cómo? El bautismo de Jesús. El milagro de las bodas de Caná. El bautismo de Jesús. Lo primero que relatan los evangelios es que se bautiza en el Jordán. Algunos más extensamente, otros menos extensamente, pero lo primero que hace Jesús es que va al Jordán y se bautiza. Y cuando sale de allí, hay algo que ocurrió en el bautismo, que es la motivación de Jesús. Jesús algo lo tomó y lo dejó con un entusiasmo inaudito, digamos. El Padre se posa el Espíritu Santo del Padre y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Exactamente. Él, estando allí, escucha un llamado, escucha la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien confío. O sea, imagínense esa situación, estar en un momento que es muy especial, este momento en el cual toda la gente estaba acudiendo allí porque con eso había como una nueva vida, se lavaba de todo y podíamos comenzar una nueva vida, y él escucha del Padre de Dios. Imagínense a Jesús, el campesino de Nazaret, al hombre, y que le dice: tú eres mi Hijo amado en quien confío. ¿Quién está confiando en mí? A nosotros también nos dice lo mismo. ¿Quién confía en nosotros? Pregunta: ¿qué hace Jesús ante eso? ¿Qué hace Jesús luego de que es bautizado en el Jordán? ¿Cuál es el siguiente paso que relatan los evangelios después del Jordán? Va al desierto. Se va a un retiro. Jesús se va a un retiro, así como nosotros. Nosotros hemos decidido estar por 2 horas en un retiro. Él decide estar por mucho tiempo en el desierto. Y se va a un retiro. ¿Y para qué va al desierto? ¿Cuál es ¿A qué va? ¿A qué va al desierto? ¿Qué objetivo tiene para él ir al desierto? Prepararse para su misión. Prepararse para la misión. ¿Qué es prepararse para Jesús? Y para nosotros también. Discernir la voluntad de Dios para él. Discernir la voluntad de Dios. Nosotros hemos hablado en los retiros anteriores de discernimiento. Ver qué es lo que Dios quiere. Él va al desierto
para poder encontrar la voluntad de Dios. Y en el desierto el demonio lo tienta con cosas mundanas. Y él dice, no, si eso no es. Y tiene tironeos. Y Dios, el ángel de Dios lo invita por un lado y el demonio lo invita por otro lado. Y allí tiene una lucha, un combate gigante. Pero cuando sale del desierto, sale con una misión clara. ¿Con qué misión sale de ese retiro? Que él después la refleja en toda su vida. ¿Se manifiesta en la boda de Caná o no? En la boda de Caná se manifiesta el reino eso. de Dios. ¿Cómo? Anunciar el reino de Dios y convertir a las personas. Lo que Jesús sale del retiro y que en la boda de Caná lo hace algo para eso, pero el fondo de lo que Jesús tiene, su principio y fundamento, es anunciar el reino de Dios. Exactamente. Anunciar el reino de Dios. Eso es lo que lo motiva. Eso es lo que lo motiva por toda la vida. Y cuando le preguntan a él, oye, ¿a qué viniste? A anunciar el reino de Dios. Y por anunciar el reino de Dios, él dio la vida. Dio su tiempo, dio su vida a eso. Y por anunciar el reino de Dios, es que los poderosos de la época se sintieron afectados y lo matan. Pero como Dios es más grande, resucita. Y hasta el día de hoy Jesús reina con nosotros. Este es el sentido, lo que hay de fondo. Esto es lo que hay de fondo. Por eso es que es central el tema del reino de Dios. Anunciar el reino de Dios era la misión de Jesús. Y esa misión llega después de un retiro muy largo, en que fue tentado por el demonio, pero venció. Ahora, con toda esta introducción, pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Porque en todas partes hablamos del reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Entonces decimos que el reino de Dios es justicia y amor, es paz, es verdad, amor, esperanza, caridad, en comunión con Dios. El reino de Dios es fe, amor y vivirlo a diario. Darnos a partir de los talentos. Es perdón, es vida, es confianza, es misericordia, es unión, entrega, es servicio. Bueno, eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Y a esto Jesús quería proclamarlo. Decir, oye, es donde Dios reina. En simple, en sencillo, en una frase. ¿Qué es el reino de Dios? Donde Dios reina. Y donde Dios reina están esas características que ustedes han puesto allí. Ahora, volvamos a la propuesta de Ignacio. El rey terrenal. Volvamos al rey terrenal. Y traigámonos más cerca no los 2000 años atrás, en la época que Ignacio nos invita. Acerquémonos un poco. En nuestros países recordamos historias más recientes que 200 años atrás, 150 años atrás. ¿Y qué tenemos? Tenemos también reyes, personajes próceres de nuestros países, como O'Higgins en Chile, como Bolívar en Colombia, en Venezuela, como San Martín en Argentina, como Sucre, en fin. Hidalgo en México. Hidalgo en México. Ellos fueron invitadores a una lucha por la independencia. Ellos también tenían una temática central. Así como Jesús nos invita al reino de Dios, ellos luchaban por la independencia de nuestros países. Y la gente los siguió. Y lucharon y ganaron. Ahora, el rey terrenal actual
el rey terrenal actual, ahora, en nuestros días, podemos imaginarnos. Imagínense ustedes. Yo sé que hay momentos en los cuales cuesta encontrarlo, pero imagínense, pónganle en la imaginación, una persona en nuestro país, en nuestro barrio, en el entorno en que nos desenvolvemos, ya sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad, la amistad, en fin, y imaginémonos a alguien que quiere ayudarnos y que quiere liderarnos para poder salir de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos sufriendo. Un líder que sea un buen líder y que nos quiere sacar de la realidad mala que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Esa realidad que incluye, por cierto, a nuestros vecinos, nuestra familia, nuestras amistades, que están enfermos, que incluye el tema de la educación, que incluye el tema de los derechos de agua, que incluye el tema de la falta de seguridad, de la violencia. Son realidades que en estos momentos estamos teniendo. Incluye que hay falta de unión en las familias, hay falta de unión en la comunidad, hay falta de unión entre los vecinos, hay maltrato de la mujer, hay falta de esperanza en los jóvenes, y allí se mete la droga, y se mete la cesantía, la falta de trabajo, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente también que todavía no sabe y no valora a Dios. Es la realidad. En esta realidad hay muchos que participan en otras sectas, en otros grupos. Entonces, Jesús nos invita a mirar esto. Y dentro de eso, a lo mejor podemos encontrar a alguien que en la realidad actual nos lidere, pero la invitación es a ver qué otras cosas, qué otras situaciones reflejan lo que no es reino de Dios. Lo que no es reino de Dios. Anteriormente dijimos, esto es reino de Dios. Pero ¿qué cosas estamos viviendo que definitivamente no es reino de Dios? Poder seguir a un rey que nos lleve a poder combatir esto. Cuando Ignacio nos habla de que el rey nos dice, vamos a ir a combatir, vamos a combatir esto. O sea, nos dan ganas de combatir para que se acabe la violencia intrafamiliar, para que se acabe la droga, se acabe la delincuencia, para que se acabe la falta de fe, la falta de oportunidades. Queremos combatir para que se acabe la discriminación, la falta de respeto, los atropellos a la dignidad, las indiferencias, la falta de responsabilidad. Nos dan ganas de combatir por que se acabe la exclusión, la incoherencia, la agresividad, porque haya menos miedo, para que haya menos desconfianza, para que no tengamos miedo al que dirán. Nos dan ganas de combatir la prepotencia, la discriminación a las limitaciones físicas, las ausencias de amor, las faltas de empatía. Nos dan ganas de combatir el egoísmo, la inmisericordia, el no ponerse en lugar del otro. Queremos combatir la falta de respeto por los adultos mayores. Queremos combatir los temas como el aborto, la ausencia de Dios, las guerras, la falta de conciencia y la eutanasia. Eso es lo que quisiéramos poder tener en consideración. Un rey terrenal actual, dice Ignacio. Imaginémonos a ese rey ideal, ¿eh? Como lo propone San Ignacio. Piensen en un rey humano, elegido por Dios. Es un buen rey, a quien debemos respetar y obedecer todos los jefes y pueblos cristianos en la tierra, dice Ignacio. Imaginémonos que ese rey nos dice, nos invita a combatir lo que acabamos de ver. La pregunta de Ignacio es si estamos dispuestos a conquistar todos los pueblos que no creen en Dios, como decía en su texto. Y el que quiera acompañarnos con estas condiciones, las condiciones del rey terrenal actual, dice,
Debo estar dispuesto a no comer ni vestir otra cosa que lo que no vea comer. Eso es lo que decía el texto, ¿se recuerdan? Es decir, a ser como yo, dice ese rey terrenal. A estar conmigo en los mismos trabajos. Y con esos van a compartir la victoria. Ese era el texto de Ignacio. Este es el ejemplo que nos presenta esta historia. Y si este rey ideal se merece que lo obedezcan y le sigan, ¿con cuánta más razón se lo merece Jesús, que me invita a compartir con Él? Jesús está con nosotros y trabaja con nosotros en la reconstrucción del plan de Dios. Y Él nos dice, quien quiera ser mi compañero debe trabajar conmigo y como yo, porque yo quiero que Él, que me siga en los trabajos, me siga también en la victoria. Entonces, en nuestro país, en nuestro barrio, si alguien, alguna persona comprometida y en cuya sinceridad y honestidad creemos, nos propone trabajar por el bien del país o del barrio, para luchar por la unión y la justicia y la esperanza de todos, ¿qué debemos responder? ¿Qué es lo que respondería toda persona sensata a una propuesta del rey, de toda esa persona que nos invita a trabajar por el bien de la comunidad? Yo respondería, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y esa es la respuesta que le podríamos dar al Rey Eternal actualmente. Les invito, amigas y amigos, a que nos pongamos un momentito en una oración personal. Yo respondería con la oración. Espera un poquito. A que nos pongamos en una oración personal, en silencio, a preguntas sobre el tema. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? En silencio. ¿En qué? ¿Cómo lo seguiría? En los aspectos más cotidianos, en la familia, en el trabajo, en los compromisos con la comunidad, con la sociedad. Ustedes tienen un cuadernito por allí a mano, una hojita por allí a mano. ¿Están dispuestos a seguir a Jesús? La respuesta siempre es lógica. Y sí, estamos dispuestos a ver, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo podría seguir a Jesús yo en la práctica? Ojo, que seguir a Jesús supone pasar dificultades. Supone vivir conflictos. Van a ser criticadas, van a ser criticados. Ojo con eso. Tengan en cuenta eso. Después, la pregunta entonces insistente es, ¿estamos dispuestos a seguir así, con las críticas, a Jesús? A responder su llamado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a seguirlo? Entonces, háganlo con toda sinceridad. No lo digan, no lo expresen en palabras por el micrófono. En su interior y allí en su cuaderno. Preguntas bien específicas. ¿Qué disposición tengo para responder a la llamada de Jesús? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Hay miedos? ¿Hay resistencias? ¿Hay dudas que puedan quedar dentro de mí? Tercera pregunta. En concreto, ¿cómo respondo a esa invitación? ¿Cómo y en qué puedo cambiar mi vida si sigo a Jesús? Los invito a que nos tomemos 5 o 10 minutos personales. Ya definimos lo que era el reino. Ya definimos lo que no era el reino. Hay una invitación con todas las consideraciones que están allí. La vamos a dejar desplegada allí. ¿Qué respondemos a eso?
¿qué respondemos a eso? ¿Cuál es mi respuesta personal? En silencio, con su cuaderno. Lo que están sintiendo, lo que están pensando, es muy personal con Jesús. Pero es central. Para poder seguir con estos retiros, es muy importante establecer un compromiso. Ignacio nos dice de que este ejercicio es bisagra, es antes o después de esta reflexión del llamado del rey, es si seguimos o no seguimos ahondando. Entonces, los invito a que en el silencio de la oración de ustedes, se pongan frente a la mirada de Jesús y convérsenlo con Él. Díganle lo que sienten ante la invitación. Díganle lo que sienten. ¿Comprometidas? ¿Comprometidos? ¿Con qué reservas? ¿Qué reservas me puedo tener para trabajarlas? O con tutti, como se dice. Esto es tan importante como cuando al principio nos poníamos ante el amor de Él, ante el perdón de Él, Esto es muy importante porque a partir de aquí vamos a armar equipo. ¿Queremos ser del equipo de Jesús? Entonces, convérsenlo con Él ahora, en un ratito, en 1 o 2 minutos, así concreto. Señor, ¿qué siento? ¿Qué te manifiesto? Escriban lo que salió de este coloquio, de esta conversación, para que después lo puedan repasar. Esa oración nos va a ayudar más adelante. Bien amigos, esta ha sido la reproducción de el retiro que tuvimos en línea sobre el reino de Dios. Al terminar con el grupo que estábamos trabajando, se hizo un trabajo con grupos pequeños y luego compartimos lo que ocurrió allí. Y finalmente hicimos lo que Ignacio nos propone, que es un acto solemne de proclamación de nuestra voluntad de seguirlo. Es muy importante que lo hagan también ustedes. La propuesta de Ignacio es similar a una situación así solemne, con autoridades presentes, con público presente, en que nosotros nos piden poder tomar la palabra y hacer un pequeño discurso. Y lo que Ignacio nos pone como oración de compromiso, dice así: Eterno Señor de todo lo creado, delante de la Virgen Santísima y de todos los santos y santas del cielo, ante toda la corte celestial, si es tu voluntad, y así contribuyo más a la construcción del reino de Dios,
contando con tu ayuda y con tu fuerza, yo hago ofrecimiento de mí mismo. Me ofrezco. Porque lo quiero y lo deseo libremente. Para estar dispuesto a pasar como tú todas las dificultades, los insultos, las incomprensiones, las calumnias y persecuciones y toda pobreza así actual como espiritual. Si es que tú quieres que yo te siga en esa vida y en ese estado. Repásenlo. Es frente a toda la corte celestial, es solemne. Es contando con que Él quiere que yo lo siga. Es contando con que Dios me va a ayudar. Y Dios y Jesús me va a dar fuerza. Es con esa premisa que yo me ofrezco. Pero consciente de que no va a ser fácil. Porque para Jesús tampoco fue fácil. Pero Él nos va a estar ayudando. Si tú quieres, Señor, que yo te siga, cuenta conmigo. Ese es en el fondo lo que estamos diciendo. Léanlo nuevamente. Repásenlo. Redáctenlo con sus propias palabras. Y en un momento de oración, proclámenlo. En el silencio de su oración, proclámenlo. Que les vaya muy bien. Que el Señor les bendiga. Y nos encontramos en un próximo retiro.